Las buenas noches a los señores ediles Julio Franchi y Carlos Villey. Carlos Villey y Julio Franchi. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Para que no haya ofensa. Sí, sí, está bien. Gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué intentó hacer el Partido Colorado días pasados con el llamado a sala, Franchi? Simple. Frente a la situación que estaba pasando la Intendencia con respecto a su capacidad de cumplimiento con las obligaciones, lo hizo en alguna oportunidad anterior, mandó en 2 proyectos, uno concretamente un fideicomiso y el otro una ampliación de la línea de crédito de una entidad financiera, para tratar de sobrellevar esto que hoy es un hecho, que está en la opinión pública, conocen todos, que es la situación seria, digamos, ¿no? De crisis. ¿De crisis? ¿Así lo define usted? Sí, situación de crisis. Para mí es de crisis desde el punto de vista de la caja, o sea, no hay caja en la Intendencia como para asumir los compromisos que tiene para adelante. Entonces, es crisis. ¿Y se encontraron con algo que no esperaban? El tema que para nosotros, yo voy a dar la información que teníamos nosotros. Para nosotros el tema estaba conversado. Con lo que, Conversado entre Barreiro y Lima. Entre Barreiro y Lima, conversado tanto con el intendente que va a entrar, que va a asumir el gobierno en el próximo tiempo, y quien está a cargo del gobierno hoy. Porque necesariamente va a pasar por ahí la solución que se pueda encontrar a este tema, ¿no? Está clarísimo para nosotros. En función de eso, pasamos el tema comisión y paralelamente, podríamos decir, convocamos a la extraordinaria en el entendido que lo que íbamos a hacer en la reunión de la Comisión de Legislación y Reglamento era acordar nada más si había alguna cosa para modificar o si era tal cual venía. Y allí nos encontramos, tuvimos una discusión, Carlos estaba también porque participó en la misma comisión, que las cosas no estaban tan así y nosotros no íbamos a ir al plenario si era así la historia porque no era como habíamos conversado, como se nos había dicho que se había conversado, pero en esa misma reunión, desde la bancada del Frente Amplio, que estaba representada por 2 ediles, se nos dijo que cabría la posibilidad de alguna alternativa a eso. Por tanto, estaba bueno ir al plenario. Ir al plenario. Y así lo decida. Nosotros pedimos algún adelanto de por dónde pasaría, para más o menos conversarlo nosotros también. Nos dijeron que no tenían claro, lo iban a hablar en bancada y fuimos al plenario. En el plenario, nada que ver. Recibieron la negativa. Nada que ver. O sea que borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Nada que ver, digo, lo que no escribieron nada, dijeron nomás. El tema es así. No hubo ninguna posibilidad de hablar de absolutamente nada. Arrancaron, el mismo edil que hizo esa propuesta en la comisión, arrancó ya diciendo que no votamos esto. O sea, nada. Bueno, los 2 proyectos enviados se votaron negativamente. Exacto. ¿Por qué lo votaron negativamente, Villey? Y en principio, porque los 2 proyectos llegados a la Junta Departamental, el de fideicomiso financiero llegaba bajo el rótulo de que dineros iban a ser utilizados para obras y servicios, que es correcto desde el punto de vista legal porque los fideicomisos, las intendencias lo pueden firmar solamente para obra pública y o servicios. Y la ampliación de la línea de crédito porque no explicita en ningún momento para qué es el dinero y ni siquiera figura en ningún lado en qué condiciones, ni siquiera cuál es el monto de la ampliación de esta línea. Decía la totalidad del remanente. En esta condición, primero, la de un fideicomiso para obras. ¿Para qué obras? Estas obras están acordadas con el intendente entrante. El intendente entrante, don Andrés Lima, dijo, sí, mire, estoy de acuerdo con que se realicen estas obras. Arranquen ustedes, le damos los votos, viene la plata y empiezan las obras. Pero no, esa reunión no sucedió nunca, esa información no cruzó nunca. ¿Y de ese acuerdo que se habla entre Barreiro y Lima, ustedes eran conocedores o no? Yo lo que conozco es que a Andrés Lima, el intendente Barreiro, le comunicó que iba a enviar
estos proyectos a la Junta Departamental. Eso quiere decir que no había un previo acuerdo para que se votara. Hasta que sucedió la reunión de la Comisión de Legislación y Reglamento, no hubo un acuerdo previo. Lo que sí hubo es un tratamiento de los temas a nivel político en los diferentes sectores del Frente Amplio y a nivel de la mesa del Frente Amplio, que había decidido a priori votar que no en estas condiciones. ¿Fue una decisión política el hecho de no acompañar los dos proyectos enviados por Barreiro? Y fue una decisión de la mesa política, con Sí. una discusión bien amplia, con diferencias bastante grandes de criterio y manejando, sobre todo en la parte que me tocó a mí en la discusión previa en mi sector político, manejando todas las posibilidades. Porque sabedores, aún ante la negativa, hasta el día de ayer, hasta la negativa del día de ayer de las autoridades municipales, de la situación financiera que se estaba viviendo, porque hasta hace 48 horas todo estaba bien, la intendencia era solvente, las finanzas eran sólidas y se iba a poder pagar todos los compromisos contraídos. Nos quedamos sabiendo nosotros los datos que teníamos por nuestras estimaciones y por las alertas y las luces que habíamos prendido desde hace ya 4 años y medio. Nosotros sabíamos que no era así. Le voy a tener que dar la palabra a Franchi. Sabíamos que Sí. no iba a haber dinero para pagar los sueldos, porque nosotros ya lo habíamos advertido, pero nosotros en ningún momento nos pidieron dinero para sueldos. En algún momento se reclamó a la bancada del Partido Colorado y a la dirigencia colorada desde el Frente Amplio y desde el Partido Nacional, no siempre desde el Partido Nacional, pero digamos que en la última etapa se remarcó bastante. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás antes de las elecciones. Sí, sí. Bueno, se les destacaba y se les anunciaba de que esto iba a suceder, Franchi. ¿A ustedes les preocupaba que esto pudiera llegar a suceder? Sí. ¿O en verdad creían que no iba a suceder? Obviamente. O sea, Porque usted mismo lo definió, es un estado de crisis. Es un estado de crisis y de crisis ahora, sí. En realidad la Intendencia viene hace 58 meses trabajando sobre el tema del tema económico, digamos, para cumplir con los compromisos. Es verdad. Porque 58 siempre, meses. Sí, el periodo. Ujú. ¿Por qué? Porque en definitiva, desde que se arrancó con la administración, bueno, la gente que ve muy lejos, a los 6 meses ya estaba diciendo que no iba a andar, o sea, que tenía muy claro el tema, o no sé, adivinan cómo es que va a pasar el proceso, ¿no? De crisis que se iba a dar, porque el edil Beasley, en la sesión justamente que estuvimos discutiendo el martes, 2 veces mencionó como un acierto a reconocerle al Frente Amplio de que a los 6 meses de iniciado ya habíamos dicho, o sea, en la primer rendición de cuentas que aparece, o sea, rendición de cuentas Ya se hizo la primera proyección. 2010, donde había mitad del periodo ejercido por el maestro Foncicella y mitad del periodo ejercido por la administración Coutinho. Pero ya ahí, esto se va, no va a andar. Es poco creíble, por más que hagan proyecciones de las que hagan. ¿Y anduvo? Y anduvo, funcionó. En la crisis, en la Intendencia, donde se empezó a complicar exactamente, ¿cuándo empezó a complicar? Antes de... Septiembre. Sí, antes de que Septiembre. Coutinho se fuera. Sí, como una coincidencia, se va de candidato y ¡pum!, explota. Empieza a aparecer. Se fue monitoreando, se fue llevando, ahí sí, a 400 remos, hasta que hizo eclosión. No podemos decir que no tiene importancia algún accionar que hubo también desde las esferas nacionales en esto que tú comentabas al principio en el editorial, que es verdad que ocurrió, por más que no sea exactamente así. ¿Por qué? Y bueno, porque capaz que son fines políticos, no me gusta decirlo así, pero capaz que son fines políticos electorales al final de cuentas, porque Salto es una plaza más que interesante como departamento para administrar, sin ninguna duda, por lo que significa Salto en el contexto del país en su totalidad. El Frente Amplio había administrado 5 años antes y, para su sorpresa, había perdido en la próxima elección el gobierno. Y para cualquier partido político, mucho más para el Frente Amplio, digo porque está súper convencido de que su accionar es siempre correcto, eso era un golpe demasiado fuerte para aguantar. Y trabajaron para recuperarlo, lo que está muy bien. Lo que está muy bien. Y que ahora no está mal. Si tenés muchos socios desde la fuerza política que en realidad también contribuyen a que se complique más una gestión de gobierno
para tener réditos políticos para su fuerza política después, no está tan bien. Se llega Para sí. mí, las cosas son correctas y son correctas. Y mira que si tú miras los números y no, pero acá estaban las partidas y estaban, sí, estaban en la pantalla, pero se retenían un poquito, aguantamos un cachito más. Y la intendencia estaba con eso que te dije, 58 meses que venía remándola, donde le hicieran algo así, la entraban a complicar, es verdad. ¿Por qué se entraba a complicar si tiene dinero que ingresan por los recursos que tiene la intendencia? Y porque se prefirió agarrar. 3 cosas te voy a decir. La primera, 900 y pico de funcionarios que antes de irse, días antes de irse la administración Fontecilla, los reacomoda, les reasigna grados, ¿no? La adecuación escalafonaria esa que hizo. Que revisa la administración Coutinho cuando viene, que se arma aquel barullo de entrada nomás con esos temas, bueno, se revisa y al final de cuentas, creo que el 95% terminó quedando más o menos como lo habían readecuado, salvo las correcciones groseras que del grado 5 pasaron al grado 11 sin ningún problema. Salvo esas, y más o menos es el 95%. Eso incrementó de una el rubro cero como venía, sin ninguna duda, para la administración Coutinho. Esta no la sufrió la administración Fontecilla, la generó para el que venía. Después, en una decisión también de Coutinho, se resuelve reacomodar, eliminar lo que son los contratos chatarra, bajamos el grado cero, no existe más, subimos eso también y sí, pega directamente en el rubro cero también eso. Eso empieza a generar que el rubro cero sea el gran comedor de recursos en la administración, genuinos de la intendencia. Entonces entró a achicar la posibilidad de disponibilidad y ahí es que yo te digo que se empezó a remar y a remar y a remar para poder cumplir con todo esto. A la par, por decisión del gobierno también, se decidió impulsar todo el tema de obras, unas más grandes, otras más chicas, pero en definitiva todas tienen gastos. ¿Y qué hay que hacer? Lo que certificamos por el FDI tenés que invertir primero la plata, lo tenés que hacer, certificar y después cobrás. Si cuando vuelven a darte la plata de vuelta, esa que la tenés complicada, te la retienen un cacho y te ahogan. ¿Sigue siendo responsabilidad entonces de los demás? No. ¿O no? La responsabilidad de la crisis actual que tiene la Intendencia en su administración, pura y exclusivamente, es del gobierno del Partido Colorado, de la administración Coutinho, sin ninguna duda. Beasley. Se manejaron 2 o 3 puntos muy concretos. Uno, como que, entre comillas, puso los socios que han tenido en la oposición el Frente Amplio a nivel nacional, hablando específicamente sobre todo de retención de un cachito de las partidas como para complicar y trabajar políticamente. Hay que dejarlo bien claro, nunca en la historia del departamento de Salto llegó tanto dinero desde el gobierno central y tan en fecha como en el correr de estos últimos años. Ni siquiera cuando el Frente Amplio era gobierno nacional y el Frente Amplio era gobierno en Salto. Ni cerca la cantidad de dinero, ni cerca, ni cerca los plazos en que llegaban exactamente. Estamos hablando que llegó, por ejemplo, el dinero certificado por la obra de la Manuel Oribe, que los técnicos dicen que hay que recapar en un 60% porque está mal hecha. Y ese vino. Y esa es una partida que vino y no debía haber venido, por ejemplo, que se podría haber retenido y no se retuvo, vino. Pero se hablaba también acerca de la adecuación que dejó como herencia y que aumentó el rubro cero al final del periodo. Estamos hablando de que nosotros al final del periodo y con esa adecuación escalafonaria dejábamos un rubro cero que apenas excedía el 60%, nos llegaba al 61%. Ahora cercano al 80%. No, ahora pasa el 80%. Con los 563. Está en un 83 y pico, casi 84% de los ingresos van al rubro cero. Carlos, el cálculo de los 61% es con los 163, con la readecuación esa del 3 de junio. Sí. Así terminó, así cerró a mitad del periodo y ese era el cálculo exacto. A ver, está bien atender los reclamos de los trabajadores. Pero uno no solo tiene que atender los reclamos de los trabajadores, tiene que hacer que funcione una máquina, que tiene que brindar servicios, que tiene que hacer obras y que además tiene que pagar proveedores. Si uno en el presupuesto presupone y gestiona los dineros que van a ingresar y dice que va a hacer este tipo de obras,
y esos dineros entran, y además entra mucho más dinero porque la economía nacional viene creciendo y las partidas se aumentan en virtud de eso, ¿por qué hay déficit? Porque se sube a los funcionarios de 30 a 40 horas, porque También. haya o no tarea para que hagan, porque si nosotros decimos que precisamos para terminar una obra de la envergadura de la Manuel Oribe, necesitamos que los funcionarios trabajen 40 horas, o trabajen 48 o hasta 56, creo que es el límite legal. Está bien que las trabajen y que las cobren. Ahora, si un sereno que tiene que cubrir 25 horas mensuales por su trabajo, aunque no trabaje, cobra por 40. Entonces, eso es un gesto de mala administración. No prever, y de ahí viene la estimación que nosotros íbamos a hacer a los 6 meses de gobierno, porque ya empezaban a suceder estas cosas y se iba armando un bollo que nosotros decíamos, si a esto le aumentamos el IPC y lo proyectamos 5 años para adelante, no van a poder pagar los sueldos. El final va a ser lo que está pasando hoy. Porque es un cálculo financiero simple, es una fórmula matemática financiera simple que se aplica a ese tema. Yo no sé qué tanto tiene de cuco en el rubro cero aquella adecuación escalafonaria hecha con la misma cantidad de votos del Ejecutivo que del gremio, en igualdad de condiciones, definida en la evaluación del trabajo y para asignar los grados de los funcionarios, y que en una gran porción fue dada de baja por Coutinho apenas ingresó, además de despedir a 40 y pico de funcionarios que no podía haber despedido. Ahora, esta semana, cerrando y le damos esta semana y en estos últimos días se está haciendo una adecuación escalafonaria y una contratación y firma de contratos permanente y de presupuestación de funcionarios, donde hay algunos funcionarios que ingresaron hace 2, 3, 6 meses, tienen grado 7. Mónica Rodríguez dijo de que esas personas no podrían ingresar en esta adecuación escalafonaria. No podrían ingresar, pero tenemos gente que tiene grado 7 y ingresó hace pocos días a la administración. Entonces, a ver, no es tan grave ni es tan malo, o en realidad esta adecuación es para complicarle las cosas al gobierno entrante. La van a poder revisar, sin ninguna duda. Cuando entre en funciones el intendente y su equipo, imagino yo, pasada la auditoría, que tengo el beneplácito de coincidir, porque me parece que en las administraciones eso es una regla que hay que asumirla, porque ahí es como un poco... A Coutinho le gustaría ser parte, ¿no?, de la auditoría, a pesar de que Lima dijo de que lo que quiere tener es la información. Yo creo que se malinterpretó lo que quiso decir con ser parte. Obviamente quiere tenerla, saber de qué estamos hablando. O sea, es eso. Nadie interviene en una historia sobre los auditores, eso está claro. Es la información. Ahora, ¿qué ha pasado acá, me parece a mí? Una administración que arranca... Por más que Carlos diga que la herencia no fue tal, indudablemente tiene su implicancia porque pega directamente en el rubro que mayor presupuesto lleva, está claro eso. Y el margen que te queda ahí después de los gastos de funcionamiento para hacer inversiones y demás, todos sabemos porque hemos manejado las rendiciones de cuentas, porque los vemos, es exiguo, es demasiado chico. Y por una decisión política del intendente Coutinho, se llevó adelante su proyecto de obras y multiplicó incluso las obras y las inversiones que estaban previstas en 300 millones terminaron siendo 500 millones de inversiones en obras. Bueno, eso pega directamente, por supuesto, en el presupuesto, pero sí, está claro. Por eso yo digo que es responsabilidad del gobierno, porque la decisión la tomó él. Y estoy de acuerdo que si uno toma decisiones equivocadas en el sentido de no estar previendo exactamente cuáles son los costos que va a insumir desde el punto de vista presupuestal, te podés llevar una sorpresa para adelante. Coutinho decía, prefiero una caja vacía, pero obra en la calle. Era un poco como definida, ¿no? A ver, yo creo que es una, no sé si Carlos coincide con esto, pero las intendencias, las administraciones que dejan plata en la intendencia, uno puede suponer, mirando como ciudadano común, puede suponer que a ver qué hizo. O me cobró de más, o no ejecutó lo que dijo que iba a ejecutar. El gobierno de Fontisiella dejó plata pero sin entrar en detalles de cuáles gobiernos. Pero digo, porque te puede quedar, lo de Fontisiella tampoco fue tanta plata. Yo digo cuando queda mucha plata, cuando queda una plata importante. Cuando vos decís, yo trabajé y mirá todo lo que te dejo para el... Bueno, y me parece que cobraste de más. O si no, no hiciste dejaron? ¿Recuerda?
suficiente para el sueldo. Era lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto? Suficiente para el sueldo de los 2 De 2 meses meses. para que De el 2 gobierno meses. entrante 2 no meses. estuviera apretado en ese Sí, sentido. 2 meses. Porque nosotros nos sucedió Que es lo estábamos que nosotros apretados queremos en el- solucionar ahora a través de estos préstamos para que no quede apretado el gobierno y tenga 2 meses de oxígeno también, pero no Le están de dijeron al acuerdo. fideicomiso que no en la Junta y a la ampliación le dijeron que no. Déjame también. decir otra Sí. cosa. Si por la contraria, déjame terminar el razonamiento. Si por la contraria en la administración te quedan números rojos, o empatás, mejor sería, obviamente, pero es más difícil empatar que... Si te quedan números rojos, no es tan crítico el tema porque en todo caso hay 2 variantes que pueden estar posibles. O la recaudación no fue tal, o tú ejecutaste todas las obras y más. Una de las dos. Una de las dos. ¿Y cuál es la que pasó con ustedes? Está claro, lo acabo de decir. Ujú. Se decidió, por decisión obviamente que del Decisión gobierno, política del gobierno. invertir mucho más en obra que incluso lo previsto, vuelvo a Que es decir, lo que generó estábamos el hablando de déficit. 300, nos fuimos a 500 y pico, eso también pega, porque esa plata de algún lado tiene que salir. De todas maneras, ustedes nunca estuvieron de acuerdo con que más obras era igual a déficit. Y porque en realidad la buena administración dice que uno debe endeudarse hasta el punto donde puede pagar. Y nosotros estamos hablando de que esta situación, además, no es de ahora y no es desde septiembre. Recordemos que cuando empieza a tambalear y empiezan a mover los, ¿cuántos eran? 400 remos, 800, no me acuerdo cómo era la cifra. ¿Qué? Ah, los remos. Los remos, Remos. Ujú. que empezaron a remar, tenemos fideicomiso salto 1, salto 2, salto 3, salto 5, crédito para colchón financiero, línea de crédito para la banca privada renovada a través de todo el periodo de gobierno, porque se pidió al principio y se usó durante todos los años, se fue renovando, o sea que ya había problemas al principio. Más las partidas que venían de Montevideo. Sí, pero las partidas que vienen de Montevideo deben venir y se fueron amplificando y estaban previstas. Y vienen para programas específicos. Y vienen, algunas vienen para programas específicos y otras vienen, digamos, a rentas generales porque así manda la Constitución. Pero además de eso, tenemos otro fideicomiso por 120 millones que hasta el día de hoy no nos han contestado el pedido de informes, pero que sabemos porque lo han contestado por el otro lado y nunca nos dijeron en qué se gastó el dinero. Y por otro lado, tenemos el ingreso, por el otro lado, tenemos el ingreso por la venta de cartera de deudores, que ellos le llamaron algo así como cesión de cobro, pero recibieron dinero a cambio de una deuda por la cual el pueblo de Salto se endeuda en 1,5 millones de pesos mensuales que le tenemos que pagar al gestor de cobro. Y recibieron todos los 73 millones 500 mil pesos según información que fue obtenida por Fonticiella y dada a conocer Sí, públicamente. y vamos a terminar pagando un dineral. Y recordemos que se insistía hasta el cansancio por parte del intendente y de quienes hablaban del tema, que era para grandes deudores de más de 100.000 pesos y deudores contumaces. Cuando sabemos que están recibiendo llamadas para gestión de cobranza, por ejemplo, la señora que me presentó el caso a mí, una señora que vive en una piscita de 3x4, con un bañito anexo, y que debe 5.000 pesos de contribución. Y la llamaron para hacerle la gestión de cobro. Y la señora estaba preocupadísima y estaba diciendo, o como el otro señor que me dijo, mire, a mí me llamaron, y me llamaron del teléfono de la Intendencia, así que el gestor de cobro, además de todo lo que cobra por comisión, por porcentaje de cobranza y todo, utiliza las instalaciones y el teléfono pagado por todos nosotros para cobrarnos. Ese es un funcionario municipal que le llamó. Ese tipo, no están ahí, esas no están ahí. Esa es el funcionario municipal que está haciendo la gestión de cobro. No, porque se presentó como, no es AFISA, es FASA, algo así. Es una empresa que es de otro lado. Y si nosotros sumamos a eso, que además, minutos antes de entrar a este programa, recibimos de la Junta Departamental otras dos solicitudes. Le iba a preguntar, pero le pregunto a Franchi sobre eso, le pregunto a Franchi sobre eso y después su opinión. A ver, ¿cómo el tema acá? Porque yo ya conté cómo arrancamos y cómo veníamos y los 400 remos. Ahora, para poder sortear ese camino complicado de allá hasta acá, se usaron instrumentos financieros que existen. Como los fideicomisos. Como los fideicomisos y que lo usa todo el mundo y que además, uno que le pedimos al Frente Amplio que nos acompañara para hacerlo a 10 años y no nos acompañó, todos los hicimos para la finalización del periodo de este gobierno.
Y pedimos A pesar de que se dice algo de que así van a como- quedar 40 millones, ¿no? sé, Para el ese es próximo. un dato que no sé de dónde sale, pero sí, yo lo escuché también. 800 millones de pesos, más o menos, ¿no es cierto? Gestionamos nosotros en fideicomiso y todo tipo de cosas. ¿Cuánto quedan? ¿40? Si fuera cierto eso, 40 millones todavía están faltando pagar, no terminó el periodo, porque la partida se la toman, obviamente, del SUSIBE, bueno, de las recaudadoras, de Hábitat, de NUMI. Esa es la línea. Se cobran antes. O sea, el fideicomiso se autocobra. O sea, te dan el remanente. Eso está claro. Entonces, no existe mucho la posibilidad. Eso de los 40 millones, que yo ya lo escuché. Se lo vamos a no lo preguntar a tengo Lima claro, entonces. no lo tengo claro. Yo se lo escuché a Lima. Se lo escuché 3 veces a Lima. Después se lo escuché al señor Edil también, que hicimos un intercambio en la comisión, parece que era que estábamos hablando, que tú dijiste, sí, como no, lo de los 40, que yo dije que no me cerraba. Y en realidad no tengo la información oficial del lado, digamos, del gobierno, que debería consultarlo, de qué estamos hablando, porque me parece que no me cierra. Franchi, luego de haberse obtenido la negativa a los 2 proyectos enviados por Barreiro, hoy en página de la Intendencia hay una resolución y la Intendencia resuelve con la firma de Barreiro y de Presentado, que por cierto lo queremos buscar a Presentado, hace 2 semanas lo estamos buscando y no sabemos dónde localizarlo. Llamar a licitación abreviada para para solicitud de una línea de crédito y aprobar el pliego de condiciones. ¿Qué es lo que se pretende con esto? ¿Y hay un pedido de nuevo fideicomiso, tengo entendido? ¿No está muy interiorizado? Sí, ¿O estoy, sí? sí. Es como posibilidades para o una búsqueda de ¿Cuál es el tema una acá? salida. Cuando se mandaron los 2 proyectos a la Junta Departamental, en el tratamiento del mismo, casi sobre el cierre, yo mismo le propuse a todos los legisladores que volviéramos al tema comisión para que tuviésemos la posibilidad de trabajar sobre esos temas y ver si le encontrábamos una salida. Ante En los una planteos buena de la conversación, oposición. de negociación, porque ahí está todo el espectro político, podemos charlar, podemos negociar, podemos ver si en realidad era cierto lo que varios legisladores habían dicho en esa sesión, de que estaban abiertos, de que, como lo acaba de decir el señor Edil otra vez, que pueden estudiar una salida, como no, que están comprometidos, que el tema del sueldo de los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, yo digo, bueno, volvamos a comisión. Obviamente que los votos no estaban, nos da habían dicho que y no. da tiempo para Y estudiar nos el da tema. tiempo para que estudiáramos el tema, reviéramos y viéramos. Y si había algún cambio para hacer donde estuviésemos de acuerdo, porque ¿qué pasa acá? Nosotros hoy no tenemos los votos para aprobar absolutamente nada de esto. Obviamente, bueno, estamos yendo, el periodo se muere, tenemos que pasar el periodo, entonces precisamos 21 votos. No podemos aprobar nada. El Frente Amplio, si se asocia con nosotros en un proyecto de esto, sí, porque sumamos las 2 bancadas. El Frente Amplio en el futuro gobierno tampoco los tiene, porque Vamos Alto tiene 13 ediles. Tampoco tiene la mayoría para aprobar fideicomisos que excedan su periodo de gobierno. Podrá ser, como hicimos nosotros, dentro del periodo, si es que va a utilizar la herramienta. Lo que nosotros entendimos que es, que en un ámbito como el legislativo, y teniendo presente que esto es una situación complicada, estamos todos de acuerdo que no podemos tener de rehén a la gente, más allá de la carga de responsabilidad que tiene el Partido Colorado, que es el que va a gobernar hasta el día 9 de julio, y es el responsable de todos estos temas, sin duda, más allá de eso, lo cierto es que la situación está, y me parece que hay que solucionarla, y el Frente es el que va a asumir a partir del 9 de julio y también va a recibir Y por el eso mismo plantean problema. esto. Entonces planteábamos nosotros salir con esa situación. No se dio inmediatamente que está conocido el resultado en el legislativo, el Ejecutivo empieza a utilizar otra vez mecanismos para ver cómo hace para solucionar estos temas. Me parece impecable. No paró de ver soluciones. Es más, estamos trabajando a varios niveles para ver si encontramos alguna salida a este tema. Porque es demasiado importante la situación que está y hay una cantidad de gente de rehén que no tiene la culpa absolutamente de nada de esto. ¿Ustedes recibieron hoy la información, Bisley? Y minutos antes de salir de casa para acá, para el canal, llegan al correo electrónico estas 2 solicitudes. En el asunto 794 nos piden, en realidad nos informa que empiezan a hacer una gestión. Eso de la licitación. Nos informa de que esto se empieza a gestionar ante el Tribunal de Cuentas para atender el pago de las necesidades salariales. Bueno, acá empezamos por un buen principio. Empezamos primero a sincerarnos y a decir en realidad para qué necesitamos el dinero. Ahora nosotros necesitaremos ver cómo va a quedar conformado ese pliego de esa licitación abreviada
para ver en qué condiciones se va a contratar este crédito y posiblemente, digo, si estamos de acuerdo con ese pliego, le vamos a dar para adelante porque la gente necesita cobrar. La gente trabaja por un sueldo, todos trabajamos Estamos de acuerdo. O por sea, que dinero. habría posibilidad de que votara, Depende de las condiciones que se pongan en estos pliegos, podemos aunque decir... pase el periodo. No importa. Aunque pase el periodo, Sí, nosotros es que va- estamos abiertos a es que va a estudiar. ¿Qué va a pasar? Es que va a pasar. Va a pasar. Pero además, en el mismo momento, y con número contiguo y correlativo, subsiguiente, llega un fideicomiso financiero por algo así como 114 millones más de pesos. Este anterior era por 75, daría para el sueldo de este mes de mayo, más algunos adeudos de créditos salariales, como son salarios vacacionales que se deben y algunas Pero todo, otras yerbas. grosero. Quedarían casi al día hasta hoy. Hoy es jueves 28, que era la fecha prometida de pago. Bien, es para cubrir salarios. El salario hasta el día de hoy. pasivos de los funcionarios. Hasta el día de hoy. Y un fideicomiso financiero por algo así como 114 millones de pesos, redondeándolo porque están en unidades indexadas, fideicomiso financiero para reestructuración de pasivos y gastos de funcionamiento. Y bueno, reestructuración de pasivos, lo que se debe. Acá hay dos temas... bueno, fue reformado entonces. Sí, se está haciendo lo que ustedes querían. Se que está- se dijera para que era el Estamos empezando a sincerar. Esto, antes de salir para acá, yo lo envié a los profesionales de referencia y que asesoran a nuestra fuerza política para ver lo que yo estudié de ley de fideicomiso y que nos asesoró el propio asesor letrado de la Intendencia de Salto en alguna asistencia a la Junta Departamental por los otros fideicomisos, y que estuvimos todos contestes y de acuerdo en eso, es que los fideicomisos con las intendencias son para obra pública y servicios. Ahora, cabe una posibilidad que dada una interpretación un poco rebuscada, pero que se puede dar, depende de cómo se enajenen los títulos de deuda con los que le pagan a la Intendencia por esta contratación de fideicomiso, podría caber. podría caber esta figura No, pero de en definitiva, ¿qué es reestructura lo que de le deuda. interesa a ustedes? ¿La figura o que se tenga la plata para pagar a los funcionarios? Acá hay dos cosas. Hay que pagar a los funcionarios, porque hay 2.200, 2.500 familias que están esperando ese sueldo. Estamos todos de acuerdo. Hay 2.500 almaceneros, carniceros, verduleros, pequeño comercio de cercanía, que donde tenga 5 funcionarios que sean vecinos y no le paguen la libreta por 3 meses o por 2 meses, tienen que cerrar. Es un montón de plata lo que gasta una familia en comer en un almacén del barrio, y multiplíquelo por 5 funcionarios que vivan en la vuelta y por 2 meses, Esto cierra. tiene inmediatez al No momento sé, de tratarse no, también, no, ¿no? justamente sí, indudablemente. Pero en eso vamos a coincidir. Yo soy extremadamente optimista con este tema. Me parece que todos los legisladores que estamos, por lo menos en el cuerpo hoy, tenemos claro dónde están las necesidades y demás, más allá del juego político, más allá de lo que pensemos cada uno, de cómo se solucionan las cosas o de cómo se debe administrar correctamente las cosas. Pero las salidas en circunstancias como esta, que son críticas, yo creo que sí, que vamos a estar a la altura. Lo único que yo digo es por qué no lo hicimos el martes, que en realidad podíamos haberlo hecho, pero incluso la interpretación tuya, Carlos, del tema reglamentario, le podíamos haber hecho igual. Por supuesto que íbamos a tener que volver, y el Ejecutivo tenía que tener la iniciativa, pero podíamos haber trabajado para esto que estamos Podría haciendo haber vuelto ahora. a comisión, Por las usted dice, negociaciones, claro, se hace eso, lo porque que la está idea que haciendo, tenía y era volver. esto mismo, que pudiéramos trabajar sobre, a ver, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por dónde te parece que salimos de este tema? Y lo trabajamos, y si estamos de acuerdo, los que tenemos los votos, que somos nosotros, y que tenemos que votarlo, le decíamos al Ejecutivo, a ver, ¿usted está de acuerdo? Bueno, también al intendente futuro, obviamente, que tiene que participar. Decir, bueno, ¿están de acuerdo con esto ustedes? Si estamos de acuerdo con nosotros, le damos vía. ¿Por qué? Porque hay que priorizar el problema que tenemos hoy con la gente, que como bien decís, comparto, no tiene un corno que ver con estos problemas. ¿Y Y qué en se realidad priorizó? está sufriendo. Bueno, no sé, el Frente Amplio lo que entendió de que se cerró con el tema, porque ellos mismos dijeron, más de un legislador, estamos abiertos a estudiar, todo lo más, pero acá tenemos cerrado. Y un detalle no menor, que creo que hay que dejarlo de lado. Esto es un consejo que me animo a dárselo al señor Ilbilday. Como muchas veces hablamos y tenemos amistad, pero se lo puedo decir. Dejemos este tema de requerir que primero se me arrodillen y me pidan perdón, porque no, parece de niños. Yo creo que ya está el tema. Digo porque más de un legislador, no me acuerdo si Carlos, pero más de un legislador
dijo que venga acá la diputada Coutinho y Barreiro y reconozcan y nos den la razón de que nosotros dijimos, pero ya está, sí, y si atendemos el problema, ¿no te parece mejor? Después ves si te lo dijo, no te lo dijo, si no le sirve, yo se lo dije yo le estoy diciendo que reconozca, ahora claro, no le sirve que reconozca, tiene que ser Coutinho, Eguiluz y Barreiro. Eguiluz viene después, en unos minutos. El tema de la apertura al diálogo y a la discusión de estos temas, dada la importancia y la situación económica que ahora sí reconocen, nadie le va a poner duda. El tema reglamentario y legal dice que el único que tiene iniciativa para estos temas es el intendente. Nosotros en la comisión no podemos modificar absolutamente nada de este asunto. ¿Qué le podíamos decir al intendente? Mire, esto no nos sirve, se lo mandamos para atrás, mande otro. ¿Qué fue lo que hicimos? Le dijimos, esto no nos sirve, no lo votamos. Y mandó. Y está mandando otro. ¿Por la misma cantidad? Sí, a ver, 5 o 6 millones más, menos en un lado y más en el otro. O sea, al final... No, a esta altura millones más, millones menos. Al final es la misma cantidad. El diálogo está abierto, las posibilidades ahora son más claras porque empezamos primero a sincerarnos. Nosotros no podemos hace 48 horas decir que la Intendencia era sólida económicamente, que estaba en una situación impecable de solidez, y 48 horas después decir, no, mire, estamos en un desastre, por favor, estamos en emergencia, denos una mano, acá nos tenemos que poner toda la camiseta. Pero si las cosas estaban tan bien, en 48 horas empeoraron. Ahora nos empezamos a sincerar, empezamos a decir para qué queremos el dinero. Ahora falta ver en qué condiciones lo conseguimos, cuánto vamos a tener que pagar por ese dinero, durante cuánto tiempo, y acordar con el gobierno que viene. Yo creo que es fundamental que no pase un mes, ¿no? la opinión de este equipo. No, esto tiene que solucionarse en cuestión de una semana. ¿Se van a reunir entonces la bancada del Frente Amplio o la mesa del Frente Amplio para analizar estos dos proyectos? Hay que analizar esto, hay que esperar que nos envíen. Ya deben tener el borrador pronto del contrato a hacer con AFISA por este fideicomiso. Debe estar pronto. Carlos, yo creo, vos perdóname, pero están dadas, las cartas están jugadas y yo totalmente de acuerdo estoy además con la línea de pensamiento que estás emitiendo acá. Tenemos que juntarnos, Carlos, y armar el tema y buscar la salida y punto. Y después arreglamos todos los temas de cuál es el orden formal. Si estamos de acuerdo nosotros, te vuelvo a repetir, en que las salidas son por acá, pidamos a ver si el Ejecutivo, el entrante y el saliente están de acuerdo también con eso y lo avalan y lo sacamos, Carlos. Tienen que modificarlo de vuelta, que manden el mensaje de vuelta. Sí, por supuesto, pero lo arreglamos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a definir. El protagonismo en este tema, que no es responsabilidad directa del legislativo, está claro también. Vamos a tener mayor protagonismo, pero el protagonismo va a ser que arribemos más rápido a la solución, porque los votos los tenemos nosotros. ¿Algo más para decir? Y cierro. Sí, a ver, hoy tenemos el protagonismo y hasta hace 24 horas nos asignaban la responsabilidad. Hoy dimos un paso importantísimo cuando le di el Franchi, dice la responsabilidad es nuestra. Porque ya no solo el Frente Amplio que tiene la culpa porque no levantaron la mano. No. Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte y tenemos la apertura de estudiar. A ver, yo en el mismo momento que llegó a mi mail, lo repiqué a todos quienes deben y pueden opinar con sensatez y profesionalismo en el tema para que me asesoren personal, política y técnicamente y para estar a la altura de las circunstancias a la hora de sentarnos a conversar. Yo creo que el equipo económico del gobierno actual, el equipo económico del gobierno entrante deben estar 100% abocados a generar la información que necesitamos nosotros para que esto camine. Nos tienen que mandar los contratos, nos tienen que mandar todo lo que precisemos. Ya. Le leo algunos mensajes. Ayer regalaron grados para todo el mundo y eso es más presupuesto para la Intendencia. Germán dijo, el que entra conmigo se va conmigo. ¿Sucedió esto? Lamentable, la actitud del edil Colorado, siempre la culpa es de los demás. Pero él reconoció la responsabilidad. Los salteños estamos tristes por lo que está sucediendo. Todo fue una estrategia de Mujica para hacer desaparecer al Partido Colorado y a Vamos Alto. La deuda con los proveedores tampoco es culpa del gobierno colorado. ¿Por qué el gobierno central asiste a la Intendencia de Montevideo financieramente, que tiene un déficit de 100 mil millones de dólares y no a Salto? No es Manuel Oribe, es Manuel Horrible.
Me hizo acordar no era Mario Cruyff, era Mario Cruel, ¿no? ¿Recuerdan? No sé yo qué es Un eso. saludo a Mario Cruel. Buen amigo Mario. Sí, por eso. La crisis empieza con el boleto a 6 pesos y las pérdidas cuando el gasoil sale 40 pesos el litro. Alguien me dice por acá también de que es necesario de que los salteños sepan quiénes son los responsables, por lo tanto la gente en su gran mayoría creen que es necesario que concurran quienes son responsables de esta crisis económica. Sí, el Partido Colorado es el responsable de la crisis económica. ¿Quién es el que está con el gobierno? Ahí no hay, me parece que no hay dos lecturas. No pueden haber dos lecturas. Tengo que cerrar Lo con que eso. nosotros decimos, Sí. decimos que lamentablemente se ayuda con estas acciones que yo decía al principio, más allá que Carlos A que la acrecente minimiza. la crisis. Seguro. Cuando vos te venís remando con 200, te sacan uno, se te complicó la lancha. Gracias, Franchi. Gracias, Bisley. Muy bien, a la orden. Y que se solucione el tema. Ojo que hay datos no menores, ¿no? En el voto de todos los otros fideicomisos estaban el 100% de los directores y subdirectores municipales en las barras apoyando el voto suficiente para endeudar dentro del periodo de gobierno, ¿eh? Y estaban todos, siempre estaban todos. Ujú. ¿Y? En este último No había nadie. No había no había nadie. Bueno, más nobleza, tranquila nobleza entonces la obliga, junta. nobleza obliga. Carlitos Ratín en un momento Sí. pasó por detrás, saludó amablemente, como siempre nos saludamos. y Solamente siguió una cosa adelante. que quiero decir al final, y no es en realidad una crítica, pero digo, me parece que no contribuye, por eso ya aprovecho a hacerlo acá. Lo escuché ahora, hace un rato, otra vez, al intendente electo. Vos, Carlos, que estás cerca. No tiene un buen discurso siguiendo pegándole al Partido Colorado, porque ya está claro que tenemos una crisis seria, ya está claro que queremos buscar la salida, ya está claro que decimos que la responsabilidad es nuestra, ya ganó la elección además. No es necesario seguir sobre el tema, Gracias nuevamente. Qué lástima, Julio, que el candidato no fuiste vos. Gracias a ambos. En el próximo Vamos, bloque, la pues, diputada en Cecilia la Gris. próxima.